El rollo de la escuela. Un saludo mis hermanos y amigos y seguidores de la Escuela Alexandría. Bienvenidos a este nuevo episodio del rollo de la escuela. En la tarde de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que he titulado Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y el problema denominacional. Es un asunto bien conocido en el mundo evangélico y a veces es una perspectiva también que se tiene desde el mundo católico, la cantidad de iglesias que se autodenominan cristianas y en muchos casos la cristiandad original con respecto a las otras. Eso lo traté en parte anteriormente en otro rollo de la escuela, donde hablo acerca de qué es la ortodoxia. Pero el propósito de este rollo es tratar de entender un poquito de dónde viene ese asunto que hoy en día conocemos, sobre todo en el mundo protestante, como el denominacionalismo. Entonces tenemos bautistas, presbiterianos, metodistas, pentecostales, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún dentro de esas subdivisiones, otras tantas más. Entonces la pregunta que le surge a mucha persona que mira el fenómeno un poco desde afuera y por supuesto también desde adentro, porque por supuesto que nos inquieta, ¿cuál es? ¿Cuál es el cristianismo? ¿Cuál es? ¿A dónde ubicarnos? Bueno, pues resulta que el problema no es nuevo. Si vamos al Nuevo Testamento y vamos particularmente a la primera carta a los Corintios, ya desde el primer capítulo de aquella carta, el apóstol Pablo está poniendo de manifiesto un problema que había precisamente en la comunidad cristiana de Corinto. Y dice precisamente así, como reza el título de este capítulo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y de pronto unos muy espirituales, yo soy de Cristo. ¿Qué pasaba allí? Es una tradición que viene de hecho del mundo oriental, también propia del mundo judío, la adscripción a la enseñanza de un maestro. Sí, un maestro de la ley, pero al fin y al cabo a la adscripción a un maestro. Esto, si bien puede parecernos extraño, podríamos compararlo con la adscripción profesional de una persona hoy a una universidad. Yo soy egresado de tal universidad, yo soy egresado de tal universidad. Era la forma de la escuela antigua, digámoslo así. La forma como se movía la educación en la antigüedad. Usted se adscribía a un maestro. Estamos en un mundo donde lo religioso está altamente mezclado, amalgamado con lo secular. O sea, no hay esa división que tenemos hoy en el mundo moderno de lo secular por un lado, de lo religioso por el otro. No, eso no existía en el mundo antiguo. Entonces, era normal, y sobre todo en ese mundo judío, del cual evidentemente Pablo viene y sigue inmerso en él en cierta manera, que se adscribieran las personas a un maestro. Para el caso de los judíos, por supuesto, eran rabinos de ese periodo del Segundo Templo, y tenemos la misma descripción que nos da Pablo de su testimonio, que aparece allí en la epístola a los Gálatas, donde él dice que él fue criado a los pies de Gamaliel, bueno, reconociendo también la escuela de donde él venía. ¿Qué está pasando entonces en el mundo de los Corintios? Pues si bien ya hay una comunidad cristiana, ellos se siguen, o sea, estos creyentes se siguen adscribiendo a sus respectivos maestros. Y entonces unos dicen que los educó Pablo, que los educó Apolos, otros que los educó Cefas o Pedro, y empiezan a tener conflictos entre ellos. Pablo trata de resolver el problema haciéndoles ver cómo ellos, todos estos nombres que mencionan allí los corintios, que al fin y al cabo son maestros, son simplemente instrumentos. Son piezas que usa el gran arquitecto, que en este caso es el Señor Jesucristo. O sea, él no se siente más que los otros maestros que mencionan allí, no los hace ver tampoco como menos, él los reconoce a todos como instrumentos
útiles en las manos de Dios. Pero Él les va a decir a los corintios, mire, aquí el más importante no es el que siembra, no es el que recoge, haciendo un ejemplo de la agricultura, sino el que da el crecimiento. ¿Y quién da el crecimiento? Es el Señor. Entonces, ¿qué patrones podemos identificar de ese problema allí en la iglesia de Corinto? Cuando se hace más importante al obrero que al Señor. Y eso, aunque podemos ver que es un problema de una comunidad cristiana de mediados del siglo I, pues sigue pasando calcado el día de hoy, donde nos seguimos adscribiendo más a los maestros que al Señor. Entonces unos prefieren un pastor, unos prefieren un escritor antiguo. Hoy tenemos un boom que ha reavivado el interés y el estudio, a veces no de la mejor manera, por aquellos teólogos más importantes de la época que llamamos la Reforma Protestante, y se están creando, digámoslo así, una neoescuela basada en todos estos teólogos. Pero seguimos cayendo en el mismo problema. Nos sigue pareciendo más importante el maestro que el Señor. Entonces ahí está el problema de la época de Corinto. Entonces el cristianismo va a seguir así, vez tras vez, si las comunidades cristianas, si las personas y los individuos no maduran en entender, como el apóstol Pablo lo explicó muy bien en la primera carta a los Corintios, somos instrumentos en las manos del Señor para que usted crezca, de la misma manera como otros hermanos, hermanas han sido usados para que crezcamos nosotros, y eso no nos convierte en más o en menos que nadie. Hoy en día la cantidad de ministerios, la cantidad de hermanos que está haciendo lo mismo que nosotros, pues gracias al Señor los hay. Y en lo personal, oro y bendigo esos ministerios que están surgiendo, haciendo las cosas con el corazón para el Señor, porque se necesita. Acuérdese aquella oración tan interesante que le pidió el Señor a sus discípulos que hicieran: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha, pero la verdad los obreros son pocos. Entonces no estamos para enterrar maestros hoy en día, no estamos para enterrar servidores, estamos para ayudarles, para crecer espiritualmente, para madurar. Dice también la palabra del Señor en la carta a los Efesios, de cuál es el propósito de esos mal llamados 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí en el versículo que sigue dice cuál es el propósito: para el crecimiento, para que lleguen a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Allá es donde tenemos que aspirar. No tenemos que aspirar a parecernos a Pablo, a Pedro, a Jacobo, a Lucas, a Juan. No, tenemos que aspirar a la medida del Señor. Y para eso, todos los obreros que hay de por medio, estamos para contribuir a esa causa. Aún, hermano querido, si usted es pastor, líder, maestro, no debe perder de vista ese objetivo. Porque si no, también usted estaría contribuyendo a ese problema denominacional. A ver, yo reconozco que a veces como herramientas jurídicas y legales de nuestro mundo moderno, a veces son importantes esos nombres diferentes. No dejan de ser para confusión de muchas personas, ¿cierto? Pero creo que tenemos que recuperar ese espíritu que nos une en el Señor, y yo creo que algunas peleas entre nosotros van a menguar. Por otra parte, otro problema que he notado yo que gira en torno a esto es lo que yo llamaría el espíritu de Elías. ¿Y a qué me refiero con el espíritu de Elías? Aquella famosa expresión que Elías, cuando estaba orando ante el Señor en aquella cueva, le dijo: Señor, han matado a todos tus profetas, solo yo he quedado. Y el Señor le dijo: un momentico, existen 7,000 que no han doblado la rodilla. Entonces, como quien dice, quédate calladito que vos no sabes. Pues resulta que ese espíritu yo lo veo patente en muchas personas hoy en día, que dicen que
Todas las otras denominaciones, todas las otras corrientes cristianas se desviaron, se arruinaron, están mal. Solamente nosotros hemos quedado como buenos cristianos. Señales de alarma de futuro líder sectario, si es que ya no lo es. Prenda las alarmas, hermano querido o hermana querida, cuando usted oiga a una persona decir esto. Porque esa es una de las primeras señales, y a veces de las señales más evidentes, de un movimiento sectario o de un líder sectario. Y cuídese de ello. Y para la persona que le gusta hacer eso y que se considere a sí mismo el cristianismo auténtico por encima de todos los demás que pueda haber en el panorama, y si usted es tan crítico del denominacionalismo y de que salgan nuevas denominaciones, déjeme decirle que con ese comentario, esa afirmación, usted acaba de fundar otra. Entonces, acaba de crear algo de eso que usted ataca mucho. Entonces, trate de no hacerlo. Se lo digo en el amor del Señor. Creo que estamos más para ayudar y para tratar de comprender el sistema en el que estamos con sus defectos y virtudes que para montar otro. Porque créame, muchas buenas propuestas de reforma a lo largo de la historia del cristianismo, con el pasar de los siglos se volvieron lo que tanto criticaban. Una cosa que he señalado yo en varias de mis exposiciones, y seguramente quienes me han escuchado desde hace rato lo sabrán. El protestantismo le criticó muchas cosas a la Iglesia Católica. Y hoy en día está haciendo cosas igualitas y en algunos casos hasta peores, solo que con diferente vestido, con diferente fachada y con diferente nombre, pero lo mismo. Hay un montón de patrones muy repetitivos entre los errores que le achacamos a la Iglesia Católica, pero que nosotros los repetimos con vestiduras modernas, pero los mismos problemas. Entonces creo que tenemos que plantear otro tipo de reforma hoy en día. Comprender las que se hicieron, comprender los alcances, comprender también las derrotas, lo que nos quedamos cortos, lo que perdimos el rumbo. Pero eso no va a pasar hasta que no hagamos una historia crítica de estos periodos y de estos personajes. No simplemente cayendo en lo que yo me encuentro a la hora de los estudios que tienen que ver con estas grandes hitos históricos, donde lo que se hace es una hagiografía. No se hace un estudio histórico, se hace en hagiografía, o sea, versiones de buenos y malos, de héroes y villanos, y no entendemos que estamos estudiando un proceso de seres humanos donde Dios trata con nosotros. Pero mientras no miremos nuestra propia historia críticamente, difícilmente vamos a poder proponer algo que valga la pena. Dejaré esta reflexión hasta acá. Espero retomarla en un nuevo capítulo del rollo de la escuela. Le dejo este detalle para que lo piense. Agradezco también sus comentarios, sus opiniones al respecto. Y creo que es una lucha común. Un reto para todos. Y no creo que usted sea mi enemigo si piensa diferente a mí, si no está de acuerdo conmigo. Creo que podemos aportar cosas para tratar de arreglar lo que puso el Señor en nuestras manos. Y también estoy seguro que Él es el primer interesado en ayudarlos. Un buen día, una buena noche, dependiendo de donde nos vea. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo rollo de la escuela. El rollo de la escuela. El rollo de la escuela, en la Escuela de Alejandría, un programa donde estamos siempre dispuestos a dar solución a tus inquietudes de este día. Porque hablamos español y podemos profundizar de manera sencilla y escueta en cada tema, mostrando el punto de vista de la palabra de Dios que también toma en cuenta el punto de vista del hombre a través de los tiempos. Este es el rollo de la escuela, que te puede tomar un momento, pero tiene fines eternos. El rollo de la escuela. Regálanos un like, suscríbete a nuestro canal, entérate cada vez que subimos contenido y compártelo en tus redes.